Pues agarre su cafecito bien caliente porque vamos a un tema bueno, el tema del puerto de Veracruz. Está con nosotros ya el maestro Armando Sabarís Vidaña. Él es analista político. Un gusto, maestro, tenerlo con nosotros en las noticias por la mañana, ya también con el café, con este tema como si no fueran mexicanos los que trabajan en el puerto de Veracruz, los miles de empleos también que ha generado. ¿Qué representa esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Carolina? Muy buenos días. Saludo allá a todos en el estudio y a este selecto grupo, a esta audiencia que nos está escuchando en Noticieros Televisa Veracruz. Pues bien, esta declaración que ha hecho el señor presidente de la República esta semana fue una declaración, creo que bastante improvisada, no pensada, sobre todo en los términos que se manejaron cuando se habló de una concesión como si fuera un delito, cuando la concesión es un término jurídico que está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es algo que el Estado mexicano, las entidades federativas, los ayuntamientos tienen facultades para concesionar servicios. ¿Qué es una concesión? Una concesión es la explotación, es ceder los derechos de explotación, de aprovechamiento a otros organismos, ya sean privados, y en este caso, en el caso del puerto de Veracruz, la concesión no se dio a una empresa privada, a un particular, como de acuerdo a como lo mencionó el presidente, que así se hizo. No, sí se concesionó, pero se concesionó al mismo gobierno. Lo que se creó fue una especie de empresa paraestatal, lo que se conoce como OPDs, que son organismos públicos descentralizados. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa paraestatal o un organismo público descentralizado y los que sí pertenecen al gobierno directamente, que están dentro del gobierno centralizado? Que a estos OPDs, a estos organismos públicos descentralizados, se les da autonomía, capacidad jurídica y financiera para tomar decisiones. Entonces nos vamos a preguntar, entonces, ¿quién manda? ¿Cómo se dirigen? ¿Cómo se toman las decisiones en estos organismos, en estas empresas paraestatales, como también lo son la Comisión Federal de Electricidad o Petróleos Mexicanos? Bueno, las decisiones se toman a través de juntas de gobierno, de órganos de control interno, como es el caso de APIVER. Pero me gustaría un poquito más contextualizar cómo es que se da este cambio, esta concesión del puerto de Veracruz. Primero, quiero darle mucha importancia, porque vamos a recordar que allá por los años 90, para todos era conocido que el puerto de Veracruz estaba monopolizado, más bien estaba secuestrado por líderes sindicales, no así por trabajadores, por muchos trabajadores que vivían de ahí, pero los que se llevaban la gran parte y que permitían, que hacían que Veracruz hasta ese momento no fuera un puerto seguro, porque todo lo que llegaba en los contenedores desaparecía. Hasta existen leyendas urbanas de que dicen que todos los que trabajaban en el puerto, algunos, no todos, para no herir susceptibilidades, que si uno iba a una casa de alguien que trabajaba en el puerto de Veracruz, ahí que era de la parte de la cúpula sindical, pues iban a encontrar desde bebidas importadas, charcuterías y todo, porque bueno, no era seguro. ¿Cómo cambia? ¿Por qué cambia esta forma de administrar el puerto? Hay que recordar que uno de los logros más importantes que ha tenido el sistema político mexicano, y creo que el más importante, aunque lo podemos acusar de muchas cosas que no estuvieron bien, pero creo que uno de los más importantes fue el Tratado de Libre Comercio, que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Pero para que Carlos Salinas de Gortari pudiera firmar el Tratado de Libre de Comercio, sus socios comerciales le exigieron antes que nada que hubiera democracia, ¿no? Y para que hubiera democracia tuvo que crearse el entonces Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. Que hubiera respeto a los derechos humanos, entonces se tuvo que crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero también que hubiera seguridad y que hubiese transparencia en el manejo, en la administración de los puertos. Imagínense, eso representaba esa seguridad en la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El puerto de Veracruz para nosotros, para México y en especial para los veracruzanos es muy importante, porque además de ser el puerto más importante de México, es el principal puerto de entrada y salida
hacia Europa, hacia el sur de Estados Unidos y hacia Sudamérica. ¿Esto en qué nos beneficia? Hay que recordar que los ayuntamientos y las entidades federativas reciben participaciones federales de acuerdo a lo que generan. Y si algo genera en Veracruz o Coatzacoalcos, los principales puertos de México, generan esta entrada, este ingreso de recursos por las importaciones y las exportaciones. Entonces, esto va a obedecer a un compromiso, a una seriedad, a una estabilidad que tenía que presentar el gobierno mexicano en su momento, Carolina. Bien, pues efectivamente, sobre todo son como ahora las condiciones de los con base a los empleos y a los salarios que pidieron para la nueva firma del Tratado de Libre Comercio. El gobierno al final es el que plantea el escenario para que se puedan dar inversiones. No se trata de que se lleven un cacho de México al extranjero, sino que al final de todo van a decir, bueno, ¿qué me das tú para que yo pueda invertir en tu territorio y entonces generar fuentes de empleo y generar también economía? Sí, y además un dato importante, en 1993 lo que se estimó que hubo de movimiento, de entrada de recursos, fue por toneladas, que es como se mide, fue de 6.9 millones de toneladas de carga que se manejaron en el puerto en el 93. Ya para el 2012, estamos hablando de 22 millones de toneladas de carga. Creo que es un avance significativo, tomando en cuenta que la ampliación del puerto de Veracruz apenas se acaba de dar a escaso dos años que inició, que empezó en operaciones, hace aproximadamente, Carolina. Creo que es lo que debemos de tomar en cuenta, porque por lo regular siempre cuando así nos educaron, la educación pública así nos dijo que la historia es como si fuera una película de superhéroes, ¿no? De villanos y de héroes. Y creo que tenemos que empezar a analizar a los gobernantes del partido que sea por lo que hicieron mal, por sus aciertos, pero también tenemos que analizarlos por todo lo bien que hicieron. En el caso de la Revolución Mexicana, el villano de la Revolución Mexicana, por supuesto, es Porfirio Díaz. Entonces todo lo que hizo Porfirio Díaz es malo, ¿no? Claro que hay muchas cosas que tienen que ver que no estuvieron bien y que ocasionaron la Revolución Mexicana, pero también hay que reconocer algunas cuestiones que precisamente él intervino mucho en el caso del puerto de Veracruz, ¿no? En conseguir precisamente también que financiamiento para el crecimiento del puerto de Veracruz. Y la modernización también en vías férreas, todo lo que conllevó precisamente después durante el porfiriato, precisamente, que es buscándole un poquito más, ¿no? Así es, Carolina. Maestro, ¿y entonces hacia dónde va este mensaje del presidente? Bueno, esta semana fue una semana de muchos mensajes del presidente, que eso sí no creo que fue improvisado. A mí me parece que el presidente es un gran comunicador. Hay que recordar que es un politólogo de profesión y de carrera, y es un politólogo que toda la teoría la lleva a la práctica, y creo que tiene su agenda pública, la tiene muy bien definida, y su equipo de estrategas, que aunque muchos dicen que es improvisado y que se tarda para hablar, me parece un presidente bastante inteligente porque todo lo que está pasando y lo que está pasando esta semana, que aún no termina, creo que lo tiene muy bien medido, porque ha dado un gancho al hígado. Ya desde la semana pasada había enviado como que cortos, ¿no? Como trailers, ¿no? Para que avisos de lo que iba a venir, y lo que venía, lo que ya se esperaba, aparte de este mensaje del puerto de Veracruz que dio esta semana, pues ya avisaba de que iba a venir la segunda parte de la telenovela o de la videopolítica, ¿no? Eso que Giovanni Sartori, este politólogo italiano, uno de los más influyentes contemporáneos, ¿no? Que llamó la videopolítica. ¿En qué consiste la videopolítica? La videopolítica consiste en la emoción contra la razón. No tenemos por qué explicar los términos o si es correcto, si hay estrategia, si hubo política pública, es decir, la palabra adecuada en el momento adecuado, a través del medio adecuado. ¿Qué más es la videopolítica? Es la imagen contra la palabra, aquella retórica que los griegos nos enseñaron, del discurso, de argumentar, de decir la verdad, de convencer a través de la palabra, del discurso. Hoy se hace a través de la imagen.
que antes solamente era imagen en televisión, hoy es la imagen en línea y en televisión y a través de todos los medios a los que los ciudadanos tenemos acceso, ¿no? Y lo más importante, que es espectáculo contra reflexión. Entonces, hoy, esta semana, nos encontramos en lo que Vargas Llosa también llamó en algún momento la sociedad del espectáculo. Viene todavía una película muy grande que vamos a ver en las siguientes semanas y los siguientes meses, porque en septiembre inicia el proceso electoral que va a concluir, bueno, no va a concluir, sino que se va a realizar con la jornada electoral de junio de 2021, y vamos a estar viendo este tipo de situaciones. Es un gancho al hígado en el momento indicado, porque de esta manera el presidente de la República va a llegar fortalecido a lo que es la entrega de su segundo informe de gobierno, con líderes políticos de oposición debilitados, mencionados en un documento que ya todos conocemos, que ha sido filtrado a través de quién sabe quién, ¿no? Pero que la Fiscalía General de la República ya se deslindó. Pero si queremos, para los que les gusta revisar documentos o quieren revisar discursos, vamos a ver que es un discurso en donde están todos los que tienen que estar, ¿no? Y los que tienen que estar para ser debilitados, para ser en el próximo proceso electoral. Me parece excelente. Sí. Además se filtra un video en el que tampoco nadie es responsable, ¿no? Y es un video que, por supuesto, ese video es de muchas horas más. Es un video que está editado y fue con toda la intención seleccionada la imagen que iba a ser filtrada o publicada. Eso no quiere decir que sea pues malo, porque se está dando a conocer que, por supuesto, al haber tanto dinero, hasta en personajes significativos del Poder Legislativo que están recibiendo pacas de dinero, cuando desde hace muchos años, todos lo saben los empresarios, lo sabemos los trabajadores, todo, que hoy las operaciones financieras, todas son a través de transferencias bancarias, ¿no? Y tanto dinero, no hay una explicación. Ahora, habría que ver cuál es el procedimiento del recurso, si pertenece al erario del Estado-Nación, si pertenece al dinero de una entidad federativa o si pertenece a esta empresa Odebrecht que tanto revuelo está causando en Latinoamérica, Carolina. Maestro, le agradezco mucho, como siempre, su comentario. Muchísimas gracias a estos dos temas importantes que quedan pues en esta, pues como dice, videopolítica en la semana. Gracias, maestro Armando Savarís Vidaña, analista político. Muy buenos días. Pues que tengan excelente día a todos.